Bien, primero que nada, definiendo lo que es riesgo de reputación, es la posibilidad de que ocurra un evento que afecte la confianza en una persona o en una entidad. Es eso, que pase algo que afecte la confianza. Ese algo, ese evento, puede ser incluso un evento externo, es decir, algo que está fuera del alcance de la organización, en donde la organización no tiene ninguna responsabilidad o no tiene la culpa de nada, simplemente se afecta la reputación, por ejemplo, por un rumor infundado, y entonces el riesgo de reputación se materializa, ¿no? Porque se activa la desconfianza, y la desconfianza, como ustedes saben, puede tener efectos tanto en el corto plazo, a través de retiros o a través de corridas bancarias, ¿no? Que son los casos extremos, y de la disminución y la afectación severa en los negocios en el mediano y largo plazo. Bueno, entonces, por aquí les he puesto algunos ejemplos, ¿no? No todos tienen el mismo grado de gravedad en el ejemplo, pero tenemos eh, primero, comportamiento escandaloso de un colaborador. Puede ser escandaloso, puede ser ilegal, ¿no? Eh, y digamos, la línea frontera entre riesgo de cumplimiento y el riesgo de reputación es la difusión del hecho, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta usar el término difusión, conocimiento de, ¿no? Porque eso ya activa, digamos, la desconfianza, ¿no? El hecho que ocurra un incumplimiento interno, de hecho es un riesgo de incumplimiento, podría ser un riesgo de conducta, por ejemplo, un riesgo normativo, pero el hecho que ya sea algo que se difunde por medios, por redes sociales, entonces ya es un evento adicional, ¿no? Bien, entonces, eh, otros ejemplos, las letras pequeñas que no se anuncian y que generan desconfianza porque al ser letras pequeñas son legales, pero no necesariamente son, digamos, entendidas, anunciadas, comprendidas, y eso puede generar desconfianza, ¿no? Bueno, un mal servicio al cliente o la difusión de un evento de hackeo, por ejemplo, un hackeo que puede tener una organización, de hecho es un riesgo operativo, es un riesgo cibernético, pero la difusión de la ocurrencia de ese riesgo cibernético, entonces ya toca la desconfianza y se activa el riesgo de reputación. Entonces el riesgo de reputación en muchos casos es como una segunda fase. No siempre, pero en muchos casos. Es la segunda parte, es la continuación de un riesgo operacional o un riesgo normativo de cumplimiento. Bien, entonces la metodología que yo les he prometido para esta sesión tiene 7 fases, ¿no? Son 7 fases continuas. Son 7 fases continuas. Es decir, no es que empiece en 1 y termine en 7, ¿no? Después de 7 vuelve a 1, 2, 3 y así sucesivamente. Es un proceso continuo. Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a explicarlas una por una y vamos a comenzar con la primera. Dice, preparar, mantener el entorno. Entonces, lo primero que hay que hacer para implementar la metodología es preparar el entorno. ¿Ok? Eh, si estamos pensando en que es una metodología nueva, entonces una metodología nueva eh, implica ciertos cambios y tenemos que apoyarnos un poco en las herramientas de gestión de cambio, ¿ok? Si es que es nueva. Pero las metodologías siempre hay que darles mantenimiento. Entonces, la metodología ya se tiene en la organización. Lo que toca en en esta primera fase es el mantenimiento del entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura se va desgastando, ¿no? Como la pieza de un automóvil que se va desgastando, va rotando el personal, va habiendo cambios, se van modificando algunas reglas internas. Entonces, por eso es importante mantener el entorno, ¿no? Bueno, entonces, en este proceso de mantenimiento, mis recomendaciones son, primero, o de preparación, si fuera el caso,
si es que se va a implementar por primera vez la metodología, ¿no? Primero, dar conocimientos, ¿no? Entonces, muy poca gente entiende, o sea, me refiero a gente que no está involucrada con la temática, entiende lo que es la reputación o la diferencia entre imagen y reputación, a veces lo confunden, entonces se requiere un conjunto importante de conocimientos, ¿no? Que puedan llevarlos a que puedan entender mejor y sobre todo estar mejor preparados y más sensibles de la importancia, ¿no? Entonces aquí hay que dar conceptos, definiciones, esto es mucho conocimiento, capacitación en una primera subetapa. Luego viene la casuística, ¿no? Entonces la casuística implica desarrollar casos reales, explicarlos a la organización. Hay muchísimos casos reales que están todos en internet y que se pueden armar en un PowerPoint de menos de 10 láminas, y eso hay que difundirlo, ¿no? Pero no solamente los casos reales, también hay que reflexionar de estos casos reales. Y no solamente eso, sino que hay que hacer ejemplos hipotéticos. ¿Qué sucedería si? ¿Qué pasaría si? Eh, preparando y sensibilizando un poco a la organización ante situaciones que pueden ocurrir y que no, digamos, probablemente la organización no tiene la culpa o no tiene la responsabilidad, ¿no? Bueno, tercero, la sensibilización, como les decía. O sea, la sensibilización, a diferencia de la capacitación, en donde en la capacitación explicamos a la organización qué es, en la sensibilización le explicamos por qué es importante, ¿no? Por qué es importante la gestión de la reputación, ¿no? Cómo puede afectar a la organización, qué impactos podría tener, cómo puede afectar a los objetivos profesionales de la carrera de la persona, ¿no? O sea, no solamente dejarlo en el entorno macro de entidad, sino también llevarlo al entorno micro. ¿Okay? En cuarto lugar, si se está implementando un modelo, entonces generalmente se van a hacer cambios y esos cambios hay que anunciarlos, ¿no? Probablemente va a haber nuevas reglas, probablemente algunos paradigmas o algunos modelos de pensamiento vamos a tener que cuestionarlos o cambiarlos, ¿no? Algunos roles y responsabilidades también, y eso implica tener que aprender, porque vienen nuevos tiempos, vienen nuevas reglas, vienen nuevos procedimientos, y también en algunos casos desaprender, ¿no? Porque a veces la costumbre nos lleva a hacer las cosas de una manera y cuando necesitamos los cambios, eso juega en contra de todos estos cambios que se quieren implementar. Ahora, por otro lado, eh, esto debe estar a niveles del más alto, de la junta directiva, a niveles gerenciales. Es muy importante un mensaje especial para la gerencia, que el mensaje para la gerencia no sea el mensaje eh, que se da a todo el mundo, sino que sea un mensaje especial. Eh, obviamente a los colaboradores, quienes van a estar en el día a día y quienes van a tener la ejecución a su cargo. Y también es importante incorporar a los proveedores, ¿no? Cuando el modelo está maduro, obviamente se puede incorporar a socios de negocio, se puede incorporar a muchos otros participantes, grupos de interés, ¿no? Pero los proveedores, incluso en una primera etapa, los proveedores que tienen algún alcance de representación de la entidad, por ejemplo, los call centers o los contact centers o las empresas de vigilancia, ¿no? Entonces es bueno a ellos incorporarlos en la capacitación, en la sensibilización, o sea, en todo eso es bueno porque al final ellos también son colaboradores. ¿Okay? Bueno, entonces, esto es como la fase uno, que es muy importante, ¿no? Eso es muy importante. Es como cuando un equipo de fútbol va a participar en un torneo, antes de participar en el torneo, antes de escoger las camisetas, antes de escoger incluso al jugador, digamos, antes de definir las alineaciones, ¿qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacen es lo que se llama una pretemporada, ¿no? O sea, es una preparación especial que es física, mental, y en muchos otros tácticas, en muchos otros aspectos, que es una preparación, se le llama pretemporada, para, antes de que comience el torneo, ¿no? Entonces, eh, es más o menos esa idea. Tenemos que
preparar a la organización porque normalmente, digamos, la gestión de riesgo de reputación no es una gestión que en muchos casos esté madura, formalmente hablando, porque no hay mucha regulación, o por decir, no hay regulación en Latinoamérica específica sobre riesgo de reputación. ¿Eh? Y entonces se ha avanzado muy poco, ¿no? Normalmente las regulaciones empujan a las organizaciones a empezar a madurar su gestión de riesgos. Y tenemos nosotros regulaciones en riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operacional, ¿no? Pero en riesgo de reputación no tenemos un acuerdo, resolución específica que solamente sea de riesgo de reputación, ¿no? Estoy hablando en general. Si por ahí ha salido en algún país una norma así, pues avísenme porque yo no la conozco, pero hasta donde he revisado no existe, ¿no? No existe y eso es sorprendente porque es lo más importante del negocio. Es decir, ningún negocio se puede sostener sin una buena reputación, ¿no? Entonces, la reputación es la mejor forma, o generar reputación es la mejor forma de vender, es la mejor forma de atraer clientes, es la mejor forma de hacer resiliente a un negocio, ¿no? Es como el secreto que todos quieren saber en el mundo de los negocios, ¿no? Es eso, genera buena reputación y, eh, y precisamente es el más olvidado desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión interna, no necesariamente, porque sí conozco entidades que, a pesar de que no hay una regulación específica, sí este, se han, digamos, eh, han implementado marcos de gestión bastante buenos. Bien, entonces, la segunda fase es el marco de trabajo, ¿no? Entonces, una vez que hemos preparado la organización, tenemos que ver cómo nos vamos a organizar, ¿no? Entonces, cómo vamos a trabajar. Entonces, primero tenemos que escoger un modelo. Generalmente el modelo suele ser un modelo descentralizado, que es un modelo parecido al que se usa en muchas organizaciones en riesgo operacional. ¿Okay? Segundo, el equipo de trabajo, ¿no? Definir, no me estoy refiriendo a las personas, ¿no? Sino me estoy refiriendo a la estructura del equipo de trabajo. O sea, si vamos a tener un vicepresidente adjunto, un gerente, un director, un jefe, ¿no? Cuántos responsables, cuántos analistas, es decir, esa parte. Luego tenemos los roles y responsabilidades. ¿Okay? Entonces, los roles y responsabilidades eh, esto es muy importante porque como estamos incorporando una metodología de gestión, un modelo de gestión, es muy bueno que se sepa qué personas tienen qué tipo de roles, ¿no? Qué espera la organización de estas personas y, eh, y qué no les corresponde hacer, ¿no? Entonces, en la medida en que eso esté claro, las personas tienen mayores posibilidades de cumplir con las expectativas de estos roles y responsabilidades que han puesto en ellos la organización. Y finalmente las herramientas, ¿no? Las herramientas que se van a usar, como por ejemplo, que puede ser un canal interno de sugerencias, un canal interno de denuncias, un reporte de incidentes, un reporte de amenazas, ¿no? Un reporte de daños, o sea, es decir, todas las herramientas que se van a usar porque obviamente si la organización lo va a usar, entonces hay que explicarles cuáles son, en qué consisten, cómo los tienen que usar y si no lo saben usar, a quién deben consultar, ¿no? Bien, luego viene la tercera fase, que es la identificación de los riesgos. Entonces, en la identificación de riesgos, básicamente dos cosas. Primero, tener una tipología. Aquí ustedes en la pantalla podrán ver una tipología que yo, digamos, sugiero, ¿no? En riesgo operacional, por ejemplo, hay una tipología, ¿no? Clásica de 7 tipos de riesgos clásicos. Algunos le hacen una variante, tienen 8 o 9 tipos de riesgos.
no pasa nada, pero el estándar internacional tiene 7 tipos de riesgos. Entonces, em, yo he establecido 4 tipos de riesgos, ¿no? 4 tipos de riesgos, pero estos 4 se pueden dividir en 8, ¿no? Porque pueden ser internos y externos. Entonces estos 4 se multiplican por 2, internos y externos, y son 8. Bueno, a ustedes les toca escoger cómo van a trabajar en esta tipología, pero tipología es fundamental porque eso me permite ordenar. Una vez que yo encuentro a los riesgos de reputación, entonces los encajo en el tipo A, en el tipo B, en el tipo C, en el tipo D. ¿Ok? El tipo A, según mi propuesta metodológica, son aquellos que se derivan de situaciones financieras. Por ejemplo, un estado financiero deteriorado, ¿no? O una situación de baja liquidez que se publica y la gente sabe, entonces se origina en una situación financiera y eso, pues, eso tiene consecuencias en la confianza de otros grupos de interés, ¿no? Luego, el derivado de operaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, se origina un riesgo operacional, digamos, eso es una falla tecnológica, pero eso tiene una consecuencia que es la insatisfacción de los clientes. Y eso activa el riesgo de reputación, porque eso genera la desconfianza, ¿no? Entonces, son 2 cosas diferentes. La falla tecnológica es un riesgo operacional, pero la insatisfacción por la falla tecnológica, eso activa un riesgo de reputación. Ya estamos en otro nivel de riesgo. Bueno, eh, riesgo derivado de normativas y contratos. Por ejemplo, si a una organización le ponen una multa, es un riesgo de cumplimiento normativo, regulatorio, operacional. Pero si sale en el periódico publicado que esa organización ha tenido la multa, entonces ya ese es otro riesgo, ya es la difusión de la multa. Una cosa es la multa, otra cosa es la difusión de la multa. La difusión de la multa es un riesgo de reputación. Y el otro es el riesgo derivado de comunicaciones, ¿no? Las personas nos podemos equivocar y la organización puede meter la pata con un comunicado o puede haber, ese es un, digamos, derivado de una comunicación, ¿no? Se genera una contradicción y de esa contradicción o del uso de un lenguaje poco diplomático que es mal entendido por los clientes, y ahí se genera toda una insatisfacción que da vuelta por todas las redes sociales. O también un rumor infundado, eso también podría ser, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver con comunicaciones. Entonces, una vez que nosotros tenemos clara la tipología, ya podemos comenzar el mapeo, ya podemos comenzar la alimentación del listado de riesgos y encajarlo en cada uno de estos 4 tipos A, B, C, D. ¿Ok? Bien, entonces para eso necesitamos usar técnicas. Yo por aquí les pongo algunas que podrían funcionar. Eh, el brainstorming o la lluvia de ideas. el- Se puede hacer virtual, presencial, las entrevistas también, ¿no? Las entrevistas tienen la ventaja que son más confidenciales, ¿no? Y a veces eso es bueno. El mapeo de los procesos, ¿no? Los foros virtuales, los cuestionarios, las autoevaluaciones. Y aquí simplemente lo que se trata es de hacer una pregunta clave. ¿Qué eventos pueden afectar la confianza en la entidad? Eso es todo, ¿no? Entonces, tratemos de poner las cosas en términos sencillos y hablemos más de confianza que de reputación. Así las personas lo van a entender mejor, ¿no? ¿Qué cosa puede generar desconfianza? Y así van a aflorar y van a surgir las ideas o las amenazas que pueden salir de la misma, digamos, iniciativa de los colaboradores. ¿Ok? Si nosotros mencionamos términos como reputación, puede que algunos no estén muy familiarizados y les puede generar confusión o desconocimiento. Entonces la palabra clave es confianza. Bien, la cuarta fase es la valoración de los riesgos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo gestor de riesgos sabe que no solo tiene que conocer a los riesgos, en la medida de lo posible. Habrá riesgos que no podrá conocer, eso lo sabemos, pero en la medida de lo posible necesita conocer los riesgos. Y esos riesgos pueden ser, este, como decimos en el argot criollo, puede ser rojo, riesgo naranja, riesgo amarillo, riesgo verde, ¿no? O sea, pueden ser algunos graves, eh, muy graves, graves, medios o bajos, ¿no? Entonces, eso necesitamos, ¿por qué? Porque según eso vamos a priorizar.
según eso vamos a establecer recursos. Mientras más rojo sea el riesgo, entonces vamos a tener que poner mayores controles o mayores mitigantes y eso implica mayores recursos. ¿Ok? Entonces, en la valoración de los riesgos, básicamente hay dos herramientas. Uno es el clásico mapa de calor, que se basa en probabilidad de impacto. Y la probabilidad, yo les puedo sugerir tres metodologías clásicas para estimar la probabilidad. Esto cualitativo, ¿no? Alto, medio, bajo, o muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo también podría ser. Uno es el juicio experto, es un experto, o sea, es alguien de afuera, de la organización. El segundo es la estadística, la historia, el promedio histórico, que nos da una idea porcentual. Y tercero, la autoevaluación, ¿no? Que es preguntarle al mismo dueño del proceso. Entonces son tres métodos distintos que no son excluyentes, pero esos son los métodos que yo les puedo sugerir para la probabilidad. Para el impacto, bueno, aquí, a diferencia de otros riesgos, yo no lo veo en función de un impacto económico, sino más bien un impacto en personas afectadas. ¿Ok? Pero bueno, así se escoge el mapa de calor, ¿no? Entonces, en lugar de que sea de 0 a 1 millón, de 1 millón a 5 millones, de 5 millones a 20 millones, pongo de 0 a 10 personas, de 10 personas a 100 personas, de 100 personas a 1000 personas, de 1000 a 5000, más de 5000, ¿no? ¿Cuántas personas se afectaron? Y según eso, digamos, puedo medir el impacto, ¿no? Ese es, digamos, mi parecer, pero alguien podría usar las dos y combinarlas, y está muy bien. Lo importante es que ustedes tengan un criterio, digamos, que sea coherente en el tiempo, ¿no? Y que ustedes estén convencidos de ese criterio. La segunda es una matriz de puntuaciones, ¿ok? En donde dejamos de lado la probabilidad y nos fijamos más bien en el impacto, ¿no? Porque lo que pasa es que estos riesgos normalmente son improbables en la mayoría. La mayoría de los riesgos de reputación son improbables, ¿no? Entonces, con una matriz de puntuaciones, en lo que nos enfocamos es en medir el impacto, ¿okay? Y dejamos de lado la probabilidad. El impacto económico, el impacto en número de personas afectadas, el grado de insatisfacción, que puede ser alto, medio, bajo, ¿no? O sea, podemos afectar, por ejemplo, 1 millón de personas, ¿no? Que son los clientes de nuestro banco, pero 5 minutos que no les ha generado un grado de insatisfacción. Pero podemos afectar 100.000 personas 2 días sin acceso a la banca en línea, sin acceso a la banca móvil, sin acceso a los sistemas, ¿no? Y eso genera una insatisfacción altísima. Entonces, eh, la tercera variable es el grado de insatisfacción. Y finalmente, la cuarta variable es el contagio. Eso es cualitativo, ¿no? O sea, contagio muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo en entidades del grupo o también en otro tipo de entidades. ¿Okay? Entidades del grupo que llevan nombres parecidos, pero también si hay riesgo sistémico, también se considera el contagio. Entonces, esa es la cuarta fase. La quinta fase es el tratamiento de los riesgos. Ya tenemos los riesgos rojos, naranjas, amarillos, verdes. Ahora necesitamos saber cuáles son los tratamientos que vamos a implementar. ¿Ok? Entonces, la metodología que yo recomiendo es la metodología PAR, que es pues, la metodología para todos los riesgos. De hecho, tenemos un bancaforo exclusivo de metodología PAR. No recuerdo el número, pero por ahí se los van a poner en el chat. Entonces hay una charla exclusiva de metodología PAR, de técnicas de mitigación divididas en 3 tipos de controles. Controles de prevención, controles de alerta, controles de reducción de daño. Entonces es eso. Ahora, cuando en el riesgo de reputación, cuando el evento se materializa, es muy difícil trabajar la reducción de daño, sobre todo si eso desencadena en una crisis. Entonces hay un componente importante que es la gestión de crisis en el tratamiento de estos riesgos, ¿no? La crisis se gestiona, tenemos también un bancaforo de gestión de crisis, y la crisis se gestiona desde mi punto de vista en el durante la crisis y el después de la crisis también, ¿no?
No puede ser antes, durante y después, o sea, o también puede ser antes porque te preparas con comunicados preelaborados, o sea, también podría ser, ¿no? Pero el fuerte de la gestión está en el durante, con las comunicaciones que son fundamentales y con los procesos, es decir, las actividades que se realizan, ¿no? Y en el después es un poco al revés, o sea, los procesos son más importantes, las comunicaciones también, pero los procesos tienden a ser más importantes que las comunicaciones. El, la sexta fase es el monitoreo y revisión, ¿no? Entonces, en el monitoreo y revisión, yo tengo dos cosas importantes. Primero, la generación de indicadores. Tenemos otro bancaforo de indicadores de riesgo de reputación exclusivamente, ¿no? Que lo tienen por ahí también en YouTube, disponible y de manera gratuita. Entonces, tenemos dos temas, ¿no? Los indicadores por grupos de interés, ¿no? Los más importantes, obviamente. Lo que pasa que realmente una entidad no tiene una reputación, tiene varias reputaciones. O sea, tiene una reputación para los accionistas, tiene otra reputación para los clientes, otra reputación para los proveedores, otra reputación para los colaboradores, o sea, tiene varias reputaciones. Entonces, si vamos a medir el nivel de riesgo, tener varias reputaciones, tenemos que hacer las mediciones por grupos de interés. Y ese es un error que yo he visto mucho en organizaciones que pues no segmentan las mediciones o los indicadores por grupos de interés. Y a mí me parece que eso es lo más apropiado. Claro, es trabajo adicional, pero si quieres mejores resultados, me parece que eso es lo que toca. Si no, los resultados pueden estar confusos, ¿okay? Combinados. Y lo otro es la rendición de cuentas, ¿no? O sea, comités, eh, interacción con la alta dirección, con los comités, con la junta directiva, consejo de administración, una interacción permanente, ¿no? Porque eh, es para estar atentos si hay algún buen nivel de alineamiento entre lo que la organización espera y lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Y finalmente terminamos con la última fase, que es la auditoría. Y eso hay que decirlo así, auditoría, ¿no? O sea, yo sé que en algunos modelos se menciona la palabra supervisión, ¿no? Pero yo soy más radical. Yo digo, vamos a decirlo auditoría, ¿no? Porque la mayoría de nosotros le tiene miedo a la auditoría, ¿no? O sea, porque cuando dicen, te van a hacer una auditoría, o sea, nos ponemos nerviosos, ¿no? Entonces, eh, ese es un tema cultural y es un tema, pero ¿qué pasa? Eh, la auditoría es, digamos, bastante formal, los procesos de auditoría son muy formales y a mí me parece que eso es lo que necesita esta metodología de gestión, ¿no? Y para eso, mi sugerencia, y es parte de esta metodología que yo propongo, es que primero haya una preauditoría, ¿no? La preauditoría no la hace el auditor, la hace el mismo sujeto que o área que tiene que ser auditada, ¿no? Entonces, la misma área hace una autoevaluación. Y esa es como la preauditoría y le presenta el informe al auditor, ¿no? Claro, el auditor después validará si sí o si no, ¿no? Qué tan objetiva ha sido esa evaluación, pero ese es, digamos, el punto de partida, ¿no? Eh, y eso creo que ayuda a la eficiencia, ¿no? Porque muchos reconocerán debilidades en la gestión, se lo harán saber al auditor y el auditor lo entenderá, ganará tiempo, tendrá un mejor enfoque, ¿no? Y yo creo que todas las personas le tenemos que agradecer a todos los que nos ayudan a hacer nuestro trabajo mejor, ¿no? Y a todos los que nos ayudan a ser más eficientes. Bueno, luego tenemos la revisión externa, ¿no? Que también es una preauditoría, una forma de preauditoría, pero tiene una ventaja, tiene más independencia. Porque si yo hago la autoevaluación de mí mismo, tal vez podrían haber algunos sesgos, ¿no? Y lo que hablábamos en la sesión pasada, el conflicto de interés. Bueno, tercero, las propias actividades de la auditoría. O sea, el auditor viene, hace lo que
tiene que hacer un auditor, que es validar, ¿ok? Luego presentar su informe, ¿no? Con hallazgos y con recomendaciones. Y después de eso vienen las medidas correctivas, ¿ok? Y las medidas correctivas, aquí tengo un comentario importante, porque muchas veces las medidas correctivas lo que he visto es que son muy buenas, pero que a veces no se implementan. Se quedan engavetadas, se quedan en documentos eh, impresos, ¿no? Pendientes, y siempre se le puede echar la culpa a alguien, siempre, ¿no? O sea, que, ¿no? Que tecnología no me mandó la aplicación y entonces no hemos podido avanzar, ¿no? Eh, y entonces, con las medidas correctivas, es importante que no solo que existan las medidas correctivas, sino que se le haga seguimiento a las medidas correctivas. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, perfecto. Bueno, amigos, de esa manera hemos terminado.